Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi UNE Online. Programa Comunica Historia está desarrollando en esta fecha 7 de mayo del año 2026. Mi nombre es Gustavo Centurión, soy pasante del último año de la carrera de licenciatura en Historia. Y ya a pasos y ahí a la vuelta de una fiesta tan importante, tan significativa, tan conmemorativa, cual es la fiesta del 14 y 15 de mayo, que se estará llevando a cabo en la próxima semana, y haciendo un énfasis a ese evento que se aproxima, el tema de hoy: los desfiles del 14 y 15 de mayo, cuando la nación aprendió a caminar. Cada 14 y 15 de mayo, Paraguay se detiene. Si bien hace algunos años, a causa de la pandemia, a causa de los aislamientos y las pausas a todo tipo de socialización, las calles, anteriormente a eso y posteriormente ya a la liberación de dicho evento, las calles se llenan de estudiantes con uniformes, vandalizas, banderas, chiroleras, docentes y diferentes personas que conforman los planteles educativos y de servicios militares y de servicios cívicos en nuestra sociedad. Pero hay una pregunta que casi nunca se hace. ¿Cuál es esa pregunta? Si la independencia ocurrió en 1811, ¿por qué los desfiles aparecen mucho después? Es una pregunta que nos hacemos en esta noche bastante agradable, con un clima bastante favorable, a pasos ya de algunos frentes fríos propios de esta estación. Nos preguntamos, ¿por qué los desfiles cívicos conmemorativos de este carácter se realizaron muchos años después de la independencia de 1811? Yo me pregunto, a lo mejor muchas personas también se han preguntado alguna vez. La respuesta a esta pregunta no es simple, porque el desfile no nació con la patria, nació cuando la patria necesitó verse a sí misma. Y en esta noche del 14 de mayo de 1811, en Asunción no tuvo nada de lo que hoy asociamos a la independencia. Evidentemente no hubo multitudes, a no ser para la revolución, no hubo símbolos patrios, no hubo banderas, a lo mejor una bandera representando la soberanía que enmarcaba o señalizaba los próceres, y no hubo celebraciones porque evidentemente fueron momentos de mucha tensión, fueron momentos de temblores, fueron momentos de persecuciones, momentos de miedo por parte de los revolucionarios y de los compatriotas que han querido dar ese paso tan importante para cambiar el rumbo de nuestro país. El proceso fue silencioso, diplomático
y político. Y es lo que llama mucho la atención en cuanto a la actitud de estos próceres que hasta hoy día los recordamos y los celebramos, ya que en gran medida no tuvieron acciones muy violentas, no hubo grandes derramamientos de sangre, no hubo genocidios, no hubo la violencia en su máxima expresión, sino que manifestaciones de amor patriótico y de celo por la identidad nacional. El historiador paraguayo Ignacio Telesca sostiene que el movimiento de 1811 no pudo leerse como una revolución popular en sentido moderno, sino como una transición controlada del poder colonial hacia élites locales. En otras palabras, la independencia no fue una escena pública, fue una negociación de bastidores, de rincones, de sectores, de lugares propicios y específicos. El siglo XIX se caracteriza por presentar a un país sin calles políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el Paraguay se convierte, como muchos sabrán, en un estado cerrado. El espacio público desaparece como escenario político. El historiador norteamericano John Williams describe este periodo como una etapa donde la vida simbólica de la nación queda suspendida. No se realizan desfiles patrios, no se realizan celebraciones cívicas y tampoco hay rituales de una nación. El país existe, pero no se representa, porque vivía aún en ese lineamiento de un estilo de vida de personas en un proceso de cambios y de adaptación con el régimen autoritario, con los sistemas políticos y sociológicos que han llevado a toda una población a cambiar drásticamente su ritmo y su estilo de vida. Y sin representación no hay memoria pública compartida. Muchas informaciones, muchos contextos históricos no se conocen de ese periodo de tiempo en cuanto al ascenso del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, pero sí se estudian los grandes logros, los legados, los progresos, así también como los fracasos propios de ese entonces en el país. Entramos también entonces a lo que generó todo esto, el primer gran quiebre. ¿Y cuál es el acontecimiento que produjo en el Paraguay un quiebre abismal en todos los aspectos? La posguerra, la guerra de la Triple Alianza, que se desarrolló cronológicamente de 1864 a 1870, destruye más que un país. No destruye solamente un país, destruye una estructura social completa. El historiador paraguayo Juan E. Oleari interpreta la posguerra como el inicio de una reconstrucción no solo material, sino también narrativa. Poco después de ese trauma
que significó la posguerra, o la guerra en este caso, con acciones propicias de la posguerra dentro del marco de la posguerra, surge una necesidad urgente. ¿Cuál es la necesidad? Volver a explicar quiénes somos. Es como que el Paraguay estaba sumergido en una oscuridad y en un vacío de ni siquiera saber quiénes eran, cuáles eran nuestros orígenes, cuáles eran nuestras tradiciones, cuál fue el hecho o cuáles fueron los aspectos que nos caracterizaban como paraguayos. Nacía poco a poco y se gestaba en la nación esa idea de redescubrir o reencauzar o reencontrar nuestra identidad como país, como nación. Porque después de los traumas, por instinto natural, el ser humano siempre tiende a buscar la superación, lograr superarse, buscar salir de esa situación, salir adelante, buscar siempre levantarse ante las adversidades. Entonces, sin delegar menos importancia, estos primeros actos cívicos a finales del siglo XIX fueron actos conmemorativos. Se iniciaron como actos conmemorativos justamente en estas fechas del 14 y 15 de mayo, pero no fueron estos desfiles de gran envergadura o de mucha organización. Solemos ver a los alumnos practicando semanas tras semanas, 1 o 2 meses previos al desfile, ensayando las bandalizas, las chiroleras, los instructores. Hay una preparación, hay una planificación, hay un sistema estructural que permite que todo sea, en la mayoría de las veces, un gran éxito. Sin embargo, en los primeros años no se realizaba de esa forma, porque eran ceremonias pequeñas en plazas centrales, en plazas específicas, que inició en la capital del país, evidentemente, donde se realizaban discursos, a lo mejor discursos políticos, se realizaban lecturas históricas, y causa una cierta relevancia el escuchar esto, porque los relatos históricos que no se llegaban a concretar, o los hechos históricos que no se llegaban a concretar en las instituciones, ellos realizaban en estas fechas, en estas convocatorias, en estas reuniones en las plazas. Entonces surge esta particularidad de los inicios de esta gran fiesta cívica que hoy día celebramos con mucha emoción, con mucho orgullo, con mucha alegría y con mucha admiración. Entonces, entrando un poco en este contexto de las conmemoraciones cívicas en nuestro país, seguidamente vamos a escuchar algunas canciones que sí tienen mucho que ver con estas fechas. Vamos a escuchar la canción Patria Querida, la tan conocida canción Patria Querida, que todos conocemos, o al menos la mayoría, que se entona en los colegios, en las plazas públicas, en las organizaciones institucionales. Seguidamente estaremos escuchando la música Cerro León, compuesta y grabada en este caso musicalmente por Marcelo Ojeda, y también la música 13 Tuyutí. Adelante, compañero Jorge, con las canciones, y enseguida volvemos con más Comunica Historia, donde el pasado te conecta.
Seguimos con este bloque de Comunica Historia. Para los que no nos han escuchado en el primer bloque, hoy estamos hablando o estamos analizando y reflexionando las fechas conmemorativas del 14 y 15 de mayo, su significado, las interpretaciones de los historiadores, sus inicios y la gran importancia que tiene para todos o la mayoría de los paraguayos en estas fechas. Y estos actos conmemorativos del 14 y 15 de mayo no fueron desfiles, estos desfiles de gran envergadura, de gran valor estético y sincrónico, como es el caso de las vandalizas, de las chiroleras. No ha tenido todo esto al inicio. Eran ceremonias pequeñas en plazas específicas, en plazas centrales. Se realizaban discursos, lecturas históricas y formaciones simples. A lo mejor con discursos políticos, a lo mejor con relatos históricos, todo para fortalecer el patriotismo y la unidad de los paraguayos en aquel entonces. El historiador Jorge Rubiani explica que estos actos lo que buscaban era reconstruir una identidad nacional después de la devastación de la guerra. Entonces es ahí donde entra este conjunto de asociaciones y de razonamientos que nos permite comprender desde una visión diferente el significado de estos desfiles cívicos. Que en aquel entonces Paraguay se estaba levantando de una guerra muy grande y necesitaba redescubrirse como nación. Y al mismo tiempo, ya que aún persistía en la memoria de los paraguayos las grandes hazañas y conquistas de una nación, también los recuerdos y los relatos históricos que pasaban de generación a generación. Los niños vestían ropa cotidiana, a veces con cintas patrias improvisadas, pero vestían. El historiador paraguayo explica que estos actos de esa forma lograban de alguna forma transportar a la ciudadanía a esa riqueza histórica y cultural. La escuela y el nacimiento del patriotismo. La escuela y el nacimiento del patriotismo moderno. A comienzos del siglo XX, la escuela se convierte en el centro de identidad nacional. La historiadora Milda Rivarola señala que el sistema educativo fue clave en la reconstrucción simbólica del país. El sistema educativo fue clave, fue primordial, aunque escaso, en la reconstrucción simbólica de nuestro país. En las aulas se forma la idea de patria, se repite la historia nacional y la independencia empieza a vivirse, no solo a estudiarse. Es ahí donde entra esa particularidad de la importancia de las instituciones ya en el siglo XIX e inicios del siglo XX, que han permitido que lo que hoy realizamos o lo que hoy realizan las instituciones de diferentes estamentos por medio de estas conmemoraciones se deben en gran medida a la actuación
de las instituciones educativas de aquel entonces. Es ahí donde nacen también los desfiles modernos. Ya hablamos de tiempos más contemporáneos. Con el siglo XX, el desfile se institucionaliza. El 14 de mayo queda asociado al protagonismo estudiantil, así como al protagonismo militar. El 15 de mayo justamente corresponde en este caso a las manifestaciones de las Fuerzas Armadas, que también querían rendir su homenaje a los próceres, a su patria, a su independencia, y manifestar de alguna forma esa fortaleza y ese amor que tiene o que tenían por su país. El 15 de mayo, con estas manifestaciones, las Fuerzas Armadas también lograron llegar a ese consenso. Estuvimos compartiendo con algunos estudiantes de la facultad, así también con algunos profesores que han compartido con nosotros sus ideas, sus pensamientos, sus conocimientos y el significado emocional, el significado sentimental y también el significado histórico que tiene para ellos estas festividades de los desfiles del 14 y 15 de mayo. A continuación les estaremos presentando este video de entrevistas que fueron muy enriquecedoras y bastante importantes para fortalecer lo que estamos recordando en estos días patrios. Escuchemos. Próceres que defendieron con su sangre nuestro suelo patrio, por buscar la independencia, por gobernarse a sí mismos y principalmente por honrar a aquellos héroes que hasta hoy día defienden nuestro país. El 14 y 15 de mayo, el desfile cívico, para mí es una fecha muy importante porque desde el 14 y 15 de mayo del año 1811, nosotros los paraguayos por fin pudimos ser libres de la mano de los españoles. Y gracias a eso tenemos la libertad que tenemos el día de hoy y podemos vivir muy cómodamente en nuestro país sin buscar la comodidad en otro lugar. El 14 y 15 de mayo se celebra la conmemoración de la patria. También, ¿verdad? Con el desfile demostramos patriotismo, ven nuestros hijos, las generaciones, como el Paraguay fue independizado y vibramos con eso. El 14 y 15 de mayo se conmemora Día de la Patria. Celebramos la independencia nacional, en la cual todos somos paraguayos y servimos con fervor nuestra querida patria. El desfile representa patriotismo y celebramos la independencia de nuestro país. Podemos decir que es la máxima celebración de la soberanía, libertad y la identidad paraguaya. Super. Lo que es el desfile cívico es un acto muy patriótico y refleja lo que es la historia de la independencia del país, la cual es muy importante, y también refleja un compromiso a cada alumno que representa la institución en el día de desfile, justamente representando a cada institución que participa en este gran ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. En esta gran representación, justamente lo que fue nuestro Día de Independencia del Paraguay.
Bueno, el desfile, más allá, ¿verdad?, que para muchos debe tener un factor sentimental, ¿verdad?, porque es algo que repetimos por mucho tiempo. Yo creo que para todos nos sirve como un recordatorio sobre nuestra historia, para anclarnos un poco con el pasado, para no olvidarnos de la identidad, de lo que nos representa como nación. Entonces, para mí significa justamente ese recordatorio de todo lo que representa el pasado y cómo nosotros tenemos que llevar eso hacia el futuro y nunca realmente olvidar de todo lo que nuestra nación tuvo que pasar y cómo somos realmente un pueblo grandioso y a pesar de las adversidades nosotros pudimos salir adelante, ¿verdad? Porque sabemos que Paraguay no tuvo solamente un punto histórico que fue, ¿cómo decirle?, grave, pero este hecho en sí representó algo muy importante para nosotros porque nosotros podemos observar en otras naciones, ¿verdad?, el impacto negativo que tuvo el no, vamos a decirle, independizarse con tiempo. Entonces, además de eso, nosotros pudimos no solamente independizarnos, sino que conservar lo que a nosotros nos identificaba como nación. Excelente. Bueno, el desfile cívico para mí es una señal, un espacio también para revivir toda la historia paraguaya también, ¿verdad? Si bien es de tinte, muchos dirán que es de tinte militar, que tiene una estructura, una organización en forma de pelotones y compañía, ¿verdad? Para mí es una muestra también de reflotar lo que estaba dormido dentro de nuestra historia, ¿verdad? Reviviendo también, haciendo honor, homenaje, rindiendo homenaje a nuestros grandes héroes que finalmente defendieron en su momento nuestra identidad paraguaya. Y gracias a eso hoy día seguimos como nación, ¿verdad? Entonces, como elementos de esa nación, la población, en especial la franja estudiantil, rinde culto de homenaje, ¿verdad? Aparte es una demostración también de disciplina, de amor a la patria y también es una actividad que involucra a toda la comunidad educativa, ¿verdad?, que son los docentes, directivos, todos los estamentos superiores del Ministerio de Educación y Ciencias y también los padres. Entonces es lindo ver cuando hay esa unidad en pos de una recordación importante de nuestra identidad cultural. Agradecemos más una vez la participación de los compañeros de la FAFI, así también como de los profesores y del director académico, por compartir con nosotros este momento que fortalece nuestra cultura y nos une como nación. Hablamos también del siglo XX, cuando el desfile empieza a institucionalizarse. El 14 de mayo queda asociado al protagonismo estudiantil. El 15 de mayo a las Fuerzas Armadas. El historiador, y siempre hablando con rasgos de historiadores, el historiador Escabone Yegros señala que estos rituales no provienen directamente de 1811, sino que de la construcción del Estado moderno. Entonces, de acuerdo a todas esas narrativas, el desfile del 14 y 15 de mayo no nació en 1811, nació después, cuando el país tuvo que volver a imaginarse, cuando la escuela convirtió la memoria en aprendizaje, cuando el Estado necesitó mostrarse, pero sobre todo, cuando una nación entendió que no basta con recordar la historia, también es importante volver a ponerla en movimiento, porque cada paso que se escucha en mayo no es solo disciplina, es memoria que camina. Es identidad que se construye en tiempo presente. Es una voz colectiva que atraviesa generaciones. Y entonces ocurre algo invisible pero poderoso.
Un niño que marcha hoy repite ecos de un país que sobrevivió a la guerra. Una estudiante que sostiene una bandera carga una historia que aún sigue escribiéndose. Y un tambor que suena en la plaza marca el ritmo de una nación que insiste en permanecer. Mi nombre es Gustavo Centurión y esto fue Comunica Historia. Agradezco mucho a todos los oyentes, a toda la comunidad educativa y a la comunidad en general. Será para la próxima con más un programa de Comunica Historia, donde el pasado te conecta. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Faficune Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de